Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Yo bendigo al Señor por esta oportunidad tan peculiar. Dios ha preparado este momento para llegar a tu vida y a través de su palabra, que es el instrumento de Él para edificarnos, Él va a lograr en ti lo que Él se ha propuesto. La palabra de Dios nunca viene vacía, siempre hace aquello para lo cual Dios le envía. Así como la lluvia que cae y cumple el propósito de regar la tierra, de hacerla producir para que haya alimento para los hambrientos y haya reserva para provisión para el hombre. Así es Dios. Él envía su palabra como lluvia para bendecirte. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu corazón esté dispuesto para que la palabra logre ese objetivo. De parte de nosotros como congregación te bendecimos y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día Isaías capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Isaías dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la palabra del Señor. El profeta Isaías realizó su ministerio aproximadamente 700 años antes de Cristo. El libro de Isaías se divide en dos porciones. Es muy claro y así se estudia los primeros 40 capítulos, y después del 41 hasta el 66 hay un énfasis en restauración. Pero aunque todo el libro, naturalmente, en los primeros 40 capítulos también se habla de restauración, en algunos capítulos, como en el 2, el 12, aquí vemos el 11, en fin. Pero para que podamos ayudarnos en el estudio de la palabra, en el contexto, pues Isaías fue un profeta, diríamos, de transición, porque él vivió, diríamos, unos 150 años antes del cautiverio babilónico. Sin embargo, habló con tanta claridad del cautiverio y habló también de la restauración, de tal manera que es asombroso. Inclusive eso ha llevado a muchos incrédulos intérpretes de la Biblia, así yo los llamo, incrédulos intérpretes de la Biblia, a decir que hubo dos Isaías, el que escribió los capítulos del 1 al 40 y otro que escribió del 40 al 66. ¿Por qué? Porque habla cosas que son tan asombrosas. Por ejemplo, llamó a Ciro por nombre 150 años antes de nacer.
Y eso para ellos es sumamente asombroso. Pero si usted se percata bien, en el capítulo 39, que está antes del 40, le habla a Ezequías en el 39, que ya no tiene que ver con el 40, y le dice, cuando recibió, recuerdan ustedes, a los embajadores y no le testificó del Señor, sino que le enseñó solamente lo que había en su casa. El profeta le dijo, he aquí vienen días, dice Jehová, en que los de Babilonia van a venir acá y se van a llevar todo lo que hay aquí y no van a dejar nada aquí. Y ese no está en el 40, está en el 39. Así que se le va a pique su incredulidad. Porque el Isaías primero también dijo lo mismo. Dijo que venía a Babilonia y dijo lo que iba a hacer. Así que todo es un asunto de incredulidad. Yo creo que hay un solo Isaías. Y creo, y Jesús, cuando habló de Isaías, citando a los libros o los capítulos del 1 al 40, como de 40 a 66, Jesús habló de Isaías. Y los apóstoles hablaron también de Isaías. No hablaron de dos Isaías. Así que no vamos a basarnos en la interpretación de los incrédulos. Nosotros le creemos a Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios profetizó 300 años antes de existir Josías. Dijo, aquí viene el día, dice Jehová, que un rey llamado Josías va a venir aquí, va a destruir este altar. 300 años antes de nacer. Para Dios no es nada imposible llamar a alguien por su nombre. Amén. Así que eso es incredulidad, porque siempre andan buscando contradecir la palabra de Dios y sembrar duda. Pero nosotros creemos en la palabra del Señor. Esta semana el Señor nos habló, a mí me ha ministrado mucho esto. Esta semana, ustedes saben que constantemente aparecen fósiles por ahí, la gente comienza a dudar de las escrituras. Inclusive, ahora mismo, en este instante, está la campaña política en Estados Unidos. Ustedes saben que están los precandidatos a la presidencia de ambos partidos y se le están haciendo preguntas bíblicas. Por ejemplo, si creen en la evolución. Porque, ¿por qué ahora los temas bíblicos y de la fe están en el tapete? Porque se dieron cuenta que en las elecciones pasadas la iglesia decidió las elecciones. Entonces ambos partidos están interesados en ganar el voto de la iglesia. Por eso los temas ahora bíblicos están ahora en la campaña política. Entonces es increíble. Algunos políticos le preguntan, ¿usted cree en la evolución como lo enseña la Biblia? Bueno, sí creímos, pero también ustedes saben que la ciencia, y al final de cuentas no se sabe qué es lo que creen. Pero yo soy bautista, yo soy de tal iglesia y creo en la evolución. Eso es absurdo. Un cristiano cree en evolución y no cree en la Biblia. Pero como hay que decirle a los votantes que yo también creo, como se le dice a los homosexuales, sí, pero al otro lado, sí, pero. Y al final de cuentas son ambiguos, ¿no? Algunos dicen, yo no creo en el aborto, pero yo creo que la mujer tiene la libertad para decidir si mata el niño o no. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que creen? No creen nada. Pero es un asunto de que ambos, los que creen y los que no creen, simpaticen por él. Por eso yo creo en los hombres de una sola palabra, que son íntegros y que defienden lo que creen, porque el líder dirige al pueblo, no el pueblo dirige al líder. Amén, hermanos. Y eso es muy importante. Es importante la fe. Y Dios me dijo a mí, me decía el Señor en esta semana, me decía Dios que la fe de los cristianos está siendo probada en estos días. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y esa pregunta casi nadie habla de ella, pero en esa pregunta hay una intención. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Así que hay decadencia en el amor. Y segundo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Eso me dice a mí que Jesús, viendo los últimos días, dijo, aquí va a haber un montaje tan grande para quitarle la fe a la gente, porque está donde quiera el montaje. Solamente hay que tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Entonces en este tiempo aparece un fósil por ahí, de un dinosaurio, y todo el mundo, wow, ¿qué es la Biblia? No, mis hermanos, creer a la palabra de Dios. Si cuando Noé predicaba que iba a venir un diluvio, nunca había llovido desde arriba. Imagínense los científicos aquel día, pero que eso es absurdo. Nunca ha caído agua de allá arriba. Y este hombre no solamente habla de una llovizna, sino de un diluvio. Eso es absurdo. ¿Ustedes saben cuántas cosas pueden haber ocurrido para que haya fósiles de dinosaurio? Un montón de cosas. Si ellos existían antes del diluvio, pues eso explica por qué se ahogaron y no existen hoy. Tan fácil.
¿Por qué se complican la vida? Y usted dice, usted contesta, pero pastor, los científicos dicen que según el carbono 14 tiene más de 6.000 años. Y yo te respondo de dos maneras. La primera es, ese carbón que se usa después de 2000, oía un físico decir que después de 2000 años ya es especulación. Y lo tercero que te voy a decir, cuando Dios secó la tierra en el diluvio, mandó un viento fuerte que vino. Eso me dice a mí que si hubiera esperado hasta que se seca la tierra, hubieran pasado cuántos años. Pero vino, mandó un soplo y secó la tierra. Y al venir algo abrupto de repente a secar la tierra, pues quién sabe el efecto que tuvo sobre las capas geológicas, solamente Dios lo sabe. Entonces usted se va a dudar de la palabra de Dios porque usted no tenga explicación para algo. Por favor, guárdese su duda. Yo le creo a Dios, aunque Satanás baje fuego del cielo como ángel de luz. Amén. Yo le creo a la palabra de Dios. Amén. Yo te di una explicación. No tiene necesariamente que ser la explicación científica, pero te di una entre tantas que pueden haber para decirte hay tantas posibles explicaciones. Créele a la palabra, mi hermano. Créele a la palabra. Créele a la palabra. Amén. Otra que algunos piensan que la tierra estuvo habitada antes de Adán. La Biblia no lo dice, pero tampoco dice lo contrario. Quién sabe si hubo gente en la tierra y quién sabe. La Biblia dice que el diablo estuvo en el Edén. En el Edén estuviste. Bueno, quién sabe. Quién sabe eso, si la tierra fue habitada antes y Dios destruyó todo y comenzó de nuevo con Adán. Quién sabe. ¿Quién sabe? Hay tantas posibles explicaciones. Yo, aunque no vea nada, no creo nada. La fe es la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. No vaya a decir que Pastor Fernández dijo, yo no dije nada. Le estoy hablando de le di dos posibilidades entre tantas que pueden haber. Para que usted no se venga a turbarse. Ay, ¿y cómo hace? No le busque lógica. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Créale a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tantas cosas, tantas explicaciones. Pero la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo de Dios no puede estar desordenado. Vaya hacia Marte, está desordenada. La luna está desordenada. Lo que significa desordenada significa que no estaba lista para ser habitada. Y la preparó para que el hombre viviera en la tierra. Es que hay tantas cosas. No se deje impresionar. Deje la lógica a un lado. La fe es fe y la lógica es lógica. En estos días vi yo a científicos en una casa embrujada con equipos sofisticados. Eso me da vergüenza y pena. Para tratar de explicar que las energías, que por eso que se siente que se digo, madre mía, tratando los demonios, me imagino que le pasan por algo a la cámara y dicen, qué tontos son ustedes, tratando de verlo con cámara y somos espíritus. Ay, santo Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Quieren ser sabios y ser ignorantes, dice la Biblia. Negar la dimensión espiritual en este tiempo es negarse a sí mismo, ¿no? Digo todo esto para reprender todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesucristo. Y con respecto al pasaje que te estoy hablando, Isaías está profetizando. La mayoría de los intérpretes de la Biblia ven este pasaje como lo ven con interpretación mesiánica. O sea, ven su cumplimiento en Jesús. Hay quienes dicen que fue Ezequías, pero ya eso, bueno, usted lo puede aplicar a Zorobabel, que tuvo en la restauración, puede aplicárselo a un montón de los descendientes de David, pero indiscutiblemente, por todo lo que dice el capítulo, está hablando del Mesías. Algunos hablan del cumplimiento de estas palabras en el tiempo de reinado milenial de Jesús. Mi aplicación va a ser al ministerio de Jesús ahora al venir. No significa que no se aplica a lo que viene, pero también se cumplió para mí. Ustedes lo van a ver, se cumplió
en su primera etapa en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, aquí dice el profeta: saldrá una vara del tronco de Isaí. Ustedes saben que Isaí era el papá de David. Muy bien. Y un vástago, un retoño, un renuevo, retoñará de sus raíces. Está profetizando que va a llegar un día cuando el tronco de Isaí, o sea, el padre de David, iba a ser cortado. Pero que de nuevo iba a surgir, iba a brotar. A mí me llama mucho la atención la manera como surge David como raíz. Y me llama la atención cómo surge Jesús, que es la raíz de David. Apocalipsis 5 dice que Jesús es la raíz de David. Por eso es digno de desatar los sellos, etcétera, etcétera, y habla de la raíz de David. Pero hablemos de David, de la raíz de David, de David. Jesús es la raíz de David, pero hablemos ahora en lo natural. Miren, David surge, llega a la existencia de esta manera. En el libro, no tienen que buscarlo, yo solo voy a decir, ustedes lo conocen. En el libro de Ruth, comienza diciendo que había un hombre en Belén de Judea. Belén significa casa de pan. Que se llamaba Elimelech. Esa palabra, Elimelech, significa mi Dios es rey. Melech. ¿Recuerdan los hermanos que le leí un sueño que alguien tuvo, que vio el templo de Salomón en sueño y oyó esa palabra en hebreo? Melech significa rey o reino. Muy bien. Este hombre de Belén, llamado Elimelech, estaba casado con una mujer llamada Noemí. La palabra Elimelech significa, como dije, mi Dios es rey. Y Noemí significa placentera. Mire que dos nombres preciosos. Dios es mi rey y la mujer se llamaba placentera. Pero de estos dos hombres, o sea, de esta pareja, de este hombre y de esta mujer, nacieron dos hijos. El primero se llamaba Malón, no porque era malo. Malón es en hebreo, Malón. Esta palabra Malón significa débil. Significa débil. Y el otro hijo era Kelión, que significa decaído. Yo no sé cómo le pusieron ese nombre a esos muchachos. Pero me llama la atención que de un hombre que significa Dios es mi rey y de una mujer que significa placentera, nazcan un débil y un decaído. Se explica muchas veces por qué de padres espirituales salen hijos que no lo son. De hecho, en la Biblia predomina eso. En la Biblia los reyes buenos salían de padres malos. Y los reyes buenos de padres malos y los reyes malos de padres buenos. Es una contradicción terrible. Te lo ve por toda la Biblia, es los hijos de Samuel, los hijos de Moisés. Un problema eso, difícil de entenderlo. Pero así sucede. No hay nada escrito en cuanto a eso. Dice aquí, tratando de que estamos viendo cómo surgió David, cómo llegó a la existencia. Su antepasado era Elimelech y Noemí. Muy bien. De ahí comienza a surgir el episodio de David. Muy bien. Esta gente, esta pareja, o esta familia, salieron corriendo del hambre que había en Belén y se fueron a la tierra de Moab. Allá Malón y Kelión se casaron. Malón se casó con Ruth. Y Kelión, por consiguiente, con la otra. ¿Cómo se llama la otra? Con Orfa. Muy bien, gracias por ayudarme. Se me había dado Orfa. Muy bien, entonces se casaron. Duraron un tiempo allá. Y a cabo de un tiempo, pues naturalmente, Malón se murió. Porque significa débil. Se murió el débil. Y Kelión también se murió, el decaído. Parece que fueron a Moab a morirse, ¿no? Allí se murieron. O sea, allá surgieron, porque se fueron allá y se casaron allá con los moabitas. Y cuando vino Noemí, vino sin hijos y sin esposo.
Murió el esposo y murieron los hijos. Ustedes saben toda la historia. Entonces, ella quiso despedir a sus dos nueras, pero Ruth decidió quedarse con ella. Ustedes saben el pacto que hizo. Dios le dio visión a esta mujer, una mujer pagana. De hecho, en toda la Biblia no hay una mujer con la dignidad y los méritos de Ruth, y era moabita. Y Dios había dicho que un moabita no podía entrar a la congregación de Jehová sino hasta la 10ª generación. Por una moabita, Dios aquí por gracia entró a la generación, no solamente a la congregación de Jehová, al santo linaje de Dios. Así es Dios. ¿Qué pasa? Ustedes saben todos la historia de Ruth. Ruth tuvo la visión de Dios porque era elegida, de decirle a Noemí: yo no me separo de ti jamás. Y Noemí le dice: pero mujer, yo estoy vieja. Si yo fuera a tener un hijo para redimirte, con lo que ese hijo llega a ser adolescente siquiera, tú vas a estar vieja también. O sea, esto es imposible. Y eso es, yo no tengo marido. ¿De qué manera voy a tener un hijo? Así que vete, no hay futuro aquí para ti. Y esa mujer de fe, por la fe Ruth, no lo dice el libro de Hebreos, pero yo te lo digo, por la fe Ruth miró más allá. Y Ruth, que era la bisabuela de David, esa Ruth le dice a Noemí: yo no, mira, vive Jehová que no te dejo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú vivas, viviré yo. Y donde tú te mueras, me entierran a mí. Nunca voy a separar de ti. Visión de Dios. Visión de Dios. Así que ustedes saben lo que pasó con Ruth. Vino Booz y ¿qué hizo? La redimió. Booz significa ágil, fuerte. Y este hombre redime a Ruth. De ahí sale un hijo llamado Obed, que significa siervo. Y de ese Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. Y de David nació Jesús. Esa es la historia. Pero me da llamar la atención que de un débil, de un decaído, de una mujer pagana, moabita, que no podía habitar en la congregación de Jehová, a través de una redención nació el Redentor. Porque si a Ruth no la hubieran redimido, no nace el que tenía que nacer. Por redención nace el Redentor. Así que Ruth era bisabuela de David. Y de ahí nació. Y era abuela de Isaí. Ese es el tronco. Ese tronco fue cortado. ¿Cuándo fue cortado el tronco de Isaí? El tronco de Isaí fue cortado con Sedequías. Diga Sedequías. ¿Quién fue Sedequías? Sedequías o Matatías fue el último rey de la casa de David que tuvo en el trono. Ese hombre fue muy amonestado por el profeta Jeremías, que venía a un cautiverio, no le creyó a Dios, le creyó más a los príncipes. Y vino Nabucodonosor, invadió 3 veces a Judá. La última vez que invadió fue en el 586 a.C. Y devastó, quemó la ciudad, quemó el templo, quemó todo, saqueó y se llevó a los cautivos que quedaban y dejó solamente un remanente allí, que ahí estuvo entre ellos Jeremías. Ese último rey, cuando murió, naturalmente murió fuera del trono, a este le sacaron los ojos, fue llevado cautivo a Babilonia y murió. Ahí el tronco fue cortado. Dios había prometido ya proféticamente: voy a mantener una lámpara encendida a David. Y ahí se le apagó la lámpara a David. Pero Dios dejó un pábilo humeando por ahí. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios de pacto. Amén. Él es fiel. Y él sabía que un día el tronco de Isaí iba a ser cortado. Fue cortado por la infidelidad. Dios le dijo a David en el pacto, le dijo: si tus hijos pecaren contra mí,
los voy a castigar con vara de hierro, los voy a castigar, pero no apartaré de ellos mi misericordia como hice con Saúl. Y Dios castigó a la casa de David. Y la casa de David fue transportada a Babilonia. ¿Y qué pasó? Fue cortado el árbol, el tronco fue cortado. 70 años después, regresaron. Y un descendiente de la casa de David llamado Zorobabel, diga Zorobabel, que significa el que nació en Babilonia, nacido en Babilonia, pero era de la familia de David. Ese regresó y llegó a ser gobernador, primer gobernador del tiempo de la restauración. No rey, gobernador. No era un reinado, era un gobernador. Así que si usted quiere contar a Zorobabel como descendiente de David, está bien. De todas maneras, los descendientes de él llegaron hasta cierto momento y ya se acabó todo. Igualmente fue cortado después. Cuando Jesús llega, ahí es que comienza a florecer, a retoñar el vástago del tronco cortado de la casa de Isaí. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, mis hermanos. Muy bien. Si tomamos como cumplimiento a Matatías o Sedecías, ahí se cumple. Si tomamos a Zorobabel, todavía duró un tiempo y cortado también. Cuando Jesús vino al mundo, no reinaba la casa de David. Los romanos gobernaban y ellos ponían a quien le daba la gana allí. Ellos elegían a un sumo sacerdote, lo hacían y deshacían, naturalmente. Y fue cortado. El reino fue cortado, el pacto, ahí se detuvo el propósito. Muy bien. Y miren lo que dice la palabra aquí. Dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara es Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago, renuevo, retoño, es la misma cosa. Habla de revivir, de algo que revive. Comienza a vivir. Muy bien. Ahora escuchen ahora, ¿cómo será ese vástago? Retoñará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hablando de las cualidades de esa hora. Dejen a Isaías, pónganle ahí el marcador de la Biblia. Ahí, ¿ya lo tienen? Y vénganse a Isaías 53. Dice aquí, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice aquí, subirá cual renuevo. Está hablando ahora de Jesús. Y dice, subirá cual renuevo. O sea, Jesús iba a surgir como un renuevo. Un renuevo es lo mismo. Un retoño, un vástago, una rama que brota de un árbol que está cortado y solamente le queda el tronco. Así que dice aquí que Jesús, o sea, el siervo sufriente, que habla aquí capítulo 53 de Isaías, iba a surgir, iba a brotar como un renuevo. Y mire aquí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Escuchen, por cárcel y por juicio fue quitado.
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Ahí otra vez, el árbol cortado. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por rebelión, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. No solamente ahora David es cortado, Jesús también fue cortado. Escuchen ahora. El renuevo que habla aquí, porque se va a levantar como renuevo, brota en dos circunstancias de imposibilidades. La primera es que el tronco estaba cortado. Ustedes saben que no todos los árboles, después que usted les corta el tronco, retoñan. Usted por ahí en los patios constantes, un montón de árboles cortados, y eso se murieron ya. Así que eso es una imposibilidad. La segunda imposibilidad es que iba a estar en tierra seca. Un árbol recibe savia de la tierra, naturalmente. Pero si la tierra está seca, significa que no tiene agua. Y si no tiene agua, significa que es imposible que vuelva a surgir. El renuevo de David surge la vara, el vástago, el renuevo brota de un tronco cortado y en tierra seca, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Cuando un árbol lo plantó Dios, Jesús dijo, todo árbol que no planta mi Padre será desarraigado. Pero cuando el árbol lo planta Dios, aunque lo corten, vuelve a retoñar porque sus raíces son de Dios. Amén. Amén. El renuevo, Jesús surgió, brotó de un tronco cortado y de tierra seca. Yo entiendo que tierra seca era la generación donde él vivió. Esa generación que lo rechazó, llena de religión, con las tres medidas de levadura que hablamos. La levadura de los fariseos, que era hipocresía. La levadura de los herodianos, que es la liviandad. Y de los saduceos, que es la incredulidad. Ahí en ese pueblo rebelde, contradictor, en esa generación que Jesús dijo, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que están en la plaza. Si usted le toca la flauta, no bailan. Y si le endecha, tampoco gritan. Esta gente ni maman ni dejan mamar. Esto ni hacen ni dejan hacer. Esta era la generación más extraña. Vino Juan que se abstenía todo, no comía ni bebía. Y no bebía vino. Y era un tipo raro. Su vestidura era rara. Y también su comida, su dieta era rara. Y rechazaron a Juan porque era extraño, porque era raro, porque era radical. Ahora viene el Hijo del Hombre que se asocia con los publicanos, con los pecadores, y bebe vino, y dice que es un comelón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de fariseos. ¿Y quién entiende a esta gente? Jesús dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo? Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas, seguro que se hubiesen arrepentido. Se levantarán los de Sodoma y de Gomorra y los antidiluvianos y juzgarán a esta generación, porque si ellos hubieran visto las señales se hubiesen arrepentido. En esa raíz de tierra seca surgió Jesús. Amén. Y apenas nació, vino un decreto de Herodes para matarlo. Y salieron para allá los soldados a matar. Y para matar al renuevo que había surgido en tierra seca. ¿Qué hicieron ellos? El primer milagro fue que Jesús nació de una mujer virgen, que nunca le había tocado un varón. De otra imposibilidad surge, porque nada es imposible para Dios. El Espíritu del Señor vino sobre María y le hizo sombra. Y nació el Santo de Dios. El ángel le dijo a María, no te preocupes que tú no conozcas varón, porque este no va a nacer de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Amén. Imposibilidad, porque varón no intervino en la concepción. Imposibilidad, porque estaba viviendo en la peor de las generaciones. Herodes da decreto para matarlo. Mata a todos los niños de Belén con la intención de destruirlo. Pero cuando comienza a retoñar el vástago de Dios, nadie puede competir ni pelear con Dios. Nadie que ha altercado con Dios le ha ido bien. Cuando llega el tiempo de Dios, las raíces de Dios comienzan a brotar. Los renuevos, la vara de Dios comienza a retoñar y comienza a revivir lo que aparentemente estaba muerto. Nada de Dios está muerto, simplemente está guardado para el día de Dios. Amén, 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 amén. Lo de Dios puede estar inactivo, inerte, guardado por un tiempo, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía la lluvia cae sobre la tierra seca y entonces viene y absorbe el agua de vida y surge la raíz y sube las hojas, y como la vara de Aarón que reverdeció, reverdece todo lo que tiene la vida de Dios. Y eso pasó con Jesús de Nazaret. Todas las desventajas se las tenía. Descendía de estos dos hijos de Abimelech, de Malón, del débil surgió, de una mujer pagana, pero que le creyó a Dios. Esa mujer, yo no sé, para mí, ay santo, para mí Ruth es como el ladrón en la cruz, que le dio descendencia a Jesús, muriendo en una cruz. Hacer a Ruth hubiera usado la razón y dice: esta mujer dice que es del pueblo de Dios, que el Dios de Israel es el verdadero. Viene a esta tierra porque en Belén, que casa de pan, se acabó el pan. Y llega a Moab, según ellos una tierra maldecida. Y aquí se le muere el esposo, se le mueren los dos hijos. Y yo voy a seguir a esta mujer. Ay, ¿dónde están las promesas en esta mujer? Pero esta mujer vio más allá de lo que se ve. La promesa del pacto de Dios. Y Ruth representa a la iglesia que así ve a Dios. Aunque no haya nada, le creo. Aunque el tronco esté cortado, le creo. Aunque por años no haya resurgido, le creo. Un día retoñará. Donde hay raíz de Dios, habrá lluvia de Dios. Aunque esté cortado el tronco, aunque haya todas las imposibilidades, nada es imposible para Dios. En la parábola, aquellos que crecieron en las piedras, se secaron porque no tenían raíz. Pero la buena simiente tiene raíz. Escucha ahora de Jesús. Versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Para mí hay una sola manera de interpretar este versículo. Cuando dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Lo que significa lo siguiente. Para mí, Jesús tenía 33 años cuando murió. No estaba casado, no tenía hijos, y joven estaba muriendo. Dice: cortado fue por su pueblo, su generación. ¿Cómo se va a poder contar?
Sí, ni siquiera comenzó y ya lo cortaron, o sea, ya lo mataron. Pero miren ustedes lo que dice más adelante en el versículo, en el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Atención aquí. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Escuche, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, o sea, por la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya expiado el pecado, resurrección, vendrá linaje, tendrá linaje. Versículo 8, su generación que la contará ya que fue cortado. Y ahora dice, pero cuando haya hecho el trabajo de la expiación enviado por el Padre, la voluntad de Dios prosperará en él y verá linaje. Cuando Jesús moría en una cruz, solo, los 12 se fueron. Uno lo traicionó, el otro lo negó y los demás corrieron. Su pueblo le rechazó. Despreciado él y afligido, se quedó solo. Muerto por muerte de cruz, maldito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía la ley. Desnudo, avergonzado, rechazado por su pueblo. Tenía todas las maldiciones encima. Solo, abandonado por su pueblo, traicionado por sus amigos, muerto en una cruz como un maldito, cortado para que no tenga generación. Y antes de morir, en una cruz, y los burlones decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Y se burlaban de él. Se oyó una voz de uno de los 2 ladrones que dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo miró. Y ahí comenzó a caer el agua sobre la raíz, la frescura del agua. Y dijo, aquellos que duraron 3 años conmigo, viendo mis enseñanzas, que varias veces le dije que el Hijo del Hombre va a ser muerto y que iba a resucitar el tercer día, me han traicionado. Y este que no estaba conmigo me está mirando como Salvador, cuando Israel me mira como un maldito. Significa que el Padre le abrió los ojos al primero de mi linaje y me dio primicia antes de morir. Y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí vio linaje y se gozó su alma. El ladrón en la cruz fue primicia del linaje. Para mí la fe más grande de toda la Biblia la tuvo ese ladrón que vio al Cordero de Dios, donde no lo vieron ni aun aquellos que duraron tanto tiempo aprendiendo de él. Porque Dios le abrió los ojos. Y ahí Cristo comenzó a ver su linaje. Cuando resucitó, muchos de los santos salieron con él como garantía de que la muerte estaba vencida. Ahí estaba el linaje. Y entonces en Hebreos capítulo 2 dice en Hebreos, dice el libro de Hebreos capítulo 12, dice, hablando de él, dice que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. ¿Y cuál es el gozo que tenía delante de él? Hebreos 2 contesta, para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2, estos son los hijos que me ha dado Jehová, como dijo Jacob a Esaú. Y estos quienes son los hijos que Jehová me ha dado. Así dijo Jesús, estos que han resucitado conmigo y estos que han creído en mí son mi linaje. He llevado muchos hijos a la gloria. Esos hijos están sentados hoy adorando aquí. Linaje de Dios somos. Amén. 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 El hombre nuevo
tiene la esperma de Dios. El hombre nuevo tiene la espora de Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa las dos palabras para referirse a simiente o referirse a semilla. La primera es esperma, donde una la palabra espermatozoides, y la otra es espora, que tiene que ver con la célula reproductora de las plantas, hermanos. Y las dos palabras, la simiente de Cristo, los que han nacido de Dios. Dice Lucas, cuando habla de la parábola de la cizaña y el trigo, dice, y esos que surgieron en la buena tierra son los hijos del reino. Y los hijos significa el esperma del reino, los que tienen la esperma del reino, los que tienen la semilla del reino, o sea, la simiente santa, los que son del linaje de Cristo. Lo que pasa es que los hijos de Jesús no iban a nacer de un vientre casado con una mujer. Eran hijos espirituales, eran hijos de las naciones. Amén, mis hermanos. Muy bien. Ahora miren, vamos a ver algunos textos que la Biblia habla de esa obra de Cristo. Yo quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 4, ya que estamos en Isaías. Por favor, busque Isaías 4. Miren, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El contexto está hablando de que cuando termina una guerra o viene un cautiverio, los hombres son los que salen a la guerra y matan a la mayoría de los hombres y quedan unos cuantos hombres. Entonces, imagínense ustedes que en un país hay, por decir así, 100,000 hombres en una ciudad y van a una guerra y matan 95,000 varones y quedan 5,000, y hay 200,000 mujeres con 5,000 hombres. Imagínense ustedes qué negocio no harán las mujeres. ¿Qué va? Yo trabajo por ti. Yo trabajo por ti, yo te mantengo. Yo compro casa para ti, yo doy la comida, yo todo. Solamente cásate conmigo, porque yo quiero tener descendencia. Dame el apellido solamente, dame la relación. Ahí están las mujeres negociando, porque en la devastación que hubo aquí, ya sea por referirse al cautiverio o a la guerra que terminó. Muy bien, está diciendo aquí, los hombres han muerto en la guerra, brillan por su ausencia. Hay muy pocos hombres y miles de mujeres. Y las mujeres dicen a los hombres: vamos a negociar. Nosotros pagamos todo, aún la boda y la luna de miel. Solamente dame tu apellido, dame tu nombre. Significa, yo quiero tener descendencia, porque no tengo descendencia. Y no tener descendencia en Israel es una maldición. Yo quiero tener descendencia de ti. Y en ese contexto donde las mujeres andan negociando con los hombres para tener linaje, porque eso significa también que el tronco está cortado, no hay posibilidad de vida, no hay posibilidad de linaje. Dice el versículo 2, en aquel tiempo. ¿Qué dice aquí? Aleluya. En aquel tiempo, el renuevo, o sea, el vástago, el retoño de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a todos los sobrevivientes de Israel. En aquel tiempo, ¿qué va a hacer Dios? Va a levantar ¿qué? Su renuevo. Su renuevo. En tiempo cuando haya venido la crisis y los hombres hayan muerto, haya venido la devastación, Dios envía entonces. Ahí está hablando una promesa a Israel. Acontecerá el 3. Dice, acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Está hablando ahí de remanente. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Está hablando de restauración a Israel como nación. Y es pero dice cuando llegue, en aquel día, cuando llegue el renuevo de Jehová, será para gloria, será para hermosura, será para que surja de nuevo la nación. Así que la esperanza de Israel como nación es el renuevo.
¿Está listo conmigo? Muy bien. Ahora véngase conmigo a Zacarías, capítulo 6. Mire lo que dice el 12. Zacarías 6, 12. Y le hablará diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre, ¿cómo es? Es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Estas palabras usted se las puede aplicar a Zorobabel en la primera aplicación. Aquí está hablando también de Jesús como el renuevo de Jehová. Él construirá el templo espiritual de Dios. ¿O no es la iglesia templo de Dios, edificio de Dios y morada de Dios en el Espíritu? ¿No dice la Biblia que en la ciudad no va a haber templo? Porque el Dios Todopoderoso será el templo de ellos. Amén. Y dice Jeremías que no va a haber el arca no será más, ni se va a construir otra arca, porque Dios llenará toda Jerusalén con su presencia. Muy bien. Está hablando del Mesías. Muy bien. Ahora, Jeremías 23, versículo 5. 23, 5. Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Qué va a levantar Dios? Renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. Jehová Siqueno. Jehová, justicia nuestra. En aquel día. Fíjense que es una promesa futura. En aquel día se está refiriendo a Jesús, tanto en su primera venida, como ya expliqué, como también cuando venga como rey. Todas esas promesas a Israel se van a cumplir en su reino cuando venga. Pero ya nosotros espiritualmente, como nación santa, como templo de Dios, como linaje santo de Dios por la fe, ya estamos mirando espiritualmente el cumplimiento del reinado de Jesús. ¿No está reinando Jesús en mi vida? ¿No está reinando en ustedes también? Amén. Un día reinará en las naciones, en Israel, pero eso está en el futuro. Ahora ya tiene un pueblo entre los pueblos que está reinando. En nosotros ya somos linaje de Dios, somos la simiente de Dios, los cuales no han nacido de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Somos nosotros. Amén. Muy bien, yo creo que ustedes están listos ya para entrar en el tema. Vengan ahora a Isaías, capítulo 6. Muy bien. Ustedes saben que esta fue la visión que tuvo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Y él hizo una pregunta al Señor. El 6, para que entendamos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas del altar. Dice, las tenazas del altar ya sabemos. Y tocando con él, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después que purificó su boca, dice, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta se dispone para ser enviado por Dios. Escuchen. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él que sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres,
y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Escuchen, él preguntó ¿hasta cuándo? Y Dios le dijo hasta que todo esté desolado y destruido. Hablando de lo que venía sobre Judá, el cautiverio. Ya ahí la Israel, o sea, las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas a Siria y al mundo. Ya solamente quedaban 2 tribus que constituían el reino de David, que era Judá y Benjamín. Así que, ¿hasta cuándo? Entonces habla del castigo que venía sobre Judá en el cautiverio. Y dice versículo 13, atención. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Escucha ahora aquí. Dame tu atención aquí para explicarte estos versículos. El profeta le pregunta a Dios hasta cuándo, después que se dispone. Y Dios le dice hasta que no haya morador, hasta que esté destruido todo. Estaba hablando del cautiverio. Ya en ese momento que él profetizaba, las 10 tribus del norte, llamada Efraín, Israel, vino el rey de Asiria, destruyó a Samaria, la capital, quemó todo y se llevó a las 12 tribus al cautiverio y fueron dispersas por el mundo entero hasta el día de hoy. Salvo un remanente que quedó ahí, unos pocos que se combinaron con otros pueblos, y de eso fueron los llamados samaritanos al tiempo de Jesús. Ahora, aquí dice que iba a quedar la 10ª parte. La 10ª parte aquí representaba a Judá. Diga a Judá. Ahora, de esa 10ª parte, Dios habla que iba a haber otra 10ª parte. Y habla de los que iban a regresar del cautiverio. Si ustedes leen el libro de Esdras, dice que solamente 50,000 judíos regresaron. Solamente 50,000. Que Dios despertó el espíritu en ellos y regresaron después de los 70 años. Esa es la simiente santa que se habla ahí. No significa que los demás no eran de Dios, ¿me entiende? Pero en realidad está hablando de un remanente aquí, que iba a quedar, que iba a brotar, que iba a volver, que iba a resurgir de la tierra. Ahora, aquí habla, hermanos, de la simiente santa, pero habla de 2 árboles aquí. Miren la comparación. Voy a leer el 3 otra vez. Y se quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Está hablando de Judá. Judá, la 10ª parte, iba a ser destruida. Pero como el roble y la encina, son 2 árboles, que al ser cortados aún queda el tronco, quiere decir vuelve y surge, así será el tronco, la simiente como santa. Déjame explicarte un poquito. Aquí habla de 2 árboles, especialmente el roble. Ese tipo de roble tenía la cualidad de que cuando lo cortaban, los 2 ahí, el roble y la encina, cuando los cortaban, tenían la capacidad de volver a resurgir. A mí me llama la atención porque en el original no dice tronco, dice tocón. ¿Oye esa palabra? Oh, el tocón, esa es la palabra que usa en el original. Tocón es un pedazo del tronco. Usted dice, quedó el toconcito. Significa, no es el tronco, porque el tronco es un pedacito del tronco. El toconcito queda. Porque dice que le quitaron la 10ª. De todo se quedó la 10ª. Y de la 10ª, la 10ª de la 10ª. Que dice que quedaba un toconcito. Ese árbol, el roble, expelía una encina con un olor bien agradable. La idea es que tenía la capacidad para volver a resurgir. Y lo compara con la simiente santa. Ahora, aquí, está hablando de renuevo, ya no tanto hablando de Jesús, sino está hablando del pueblo de Dios. Hablando ahora de nosotros, está hablando de nosotros. En el caso ahí está hablando de Israel. ¿Recuerdan ustedes en Romanos
capítulo 11, que Pablo habla de Israel, que dice, ha rechazado Dios a su pueblo de ninguna manera, yo soy hebreo, etcétera, etcétera, y que habla del olivo natural, que es Israel, y nosotros que somos el olivo silvestre, que fuimos injertados. ¿Recuerdan ustedes ahí? ¿Recuerdan ustedes ahí? Muy bien, muy bien. El olivo tiene también la capacidad. Por ejemplo, yo estuve en España, y yo, Pedro Pablo, allá en la propiedad que tenemos allá, en el monte de Moriah, hay 49 olivos, pero por todas las montañas usted ve así, están llenas de olivos por ahí, es un lugar de olivos. Y él me dijo, pastor, mira ese olivo tiene 300 años. Y me lo mostró, se lo dijeron los vecinos ahí, ¿no? Ese olivo tiene 300 años. Y me dice Pedro, fíjate, pastor, el tronco. Y cuando yo veo el tronco, había la parte grande del tronco, la antigua, había envejecido, se había plegado como un viejo. Usted le veía plegado y destruido. Y ya no se usaba. El olivo lo echó a un lado. Y de ahí surgió la otra parte. Dice, mira qué belleza. La parte vieja, ahí estaba vieja, ahí desechada. Ya dio su trabajo. Y de ahí surgió la nueva. Y ahí surgió el árbol otra vez. Ahí va. Y yo dije, Dios mío, qué ilustración para hablar del olivo de Dios. Amén. Amén. De ahí surge el renuevo, la vara. Lo viejo desechado, lo antiguo desechado. Surge lo nuevo, surge lo joven. El renuevo. ¿O no somos olivos en la casa de Dios? Yo vi aquello y me dije, Dios mío, qué belleza. Y el olivo tiene esa capacidad. El tronco viejo, ya por sus años, lo echa a un lado. Y surge. Hay olivos de miles, de cientos, de siglos. Aquel tenía 300 años. Siglos. Te ve el viejo ahí y surge una vara nueva, renueva. Dios. Qué belleza. ¿Está listo ahora para la aplicación para nosotros? Muy bien. Diga, yo soy un roble de Dios. Diga, yo soy una encina de Dios. Yo soy un olivo de Dios. Porque como los días de los árboles serán tus días. Esa promesa Dios se la hizo a Israel. Por eso usted tiene que creer en la restauración de Israel. Porque el Dios que no puedo mentir, y que también lo dijo a través de los apóstoles, incluyendo a Pablo, que hablaron de la restauración de Israel. Dios va a volver de nuevo otra vez. Hay una simiente santa en Israel. Hay un roble en Israel que tarde o temprano va a florecer, va a reverdecer. Ahora ven, vamos a la aplicación a nosotros. Libro de Job, capítulo 14. Ahora lo aplicamos a Jesús, lo aplicamos a Israel como nación. Muy bien. Ahora esta palabra es general para todos nosotros. Job, capítulo 14. Naturalmente, en el contexto aquí Job está en su depresión, hablando cosas negativas. Pero entre las cosas negativas, él dice una verdad que yo voy a sustraer para nosotros. ¿Ok? Versículo 7, 14:7. Atención, mucha atención, pueblo de Dios. Atención. Viene la noticia ahora. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Dale un aplauso al Señor, hermano. Lucha. Amén. Qué lindo. Si el árbol fuere cortado, aún le queda la esperanza de retoñar, porque es árbol de Dios. Y los árboles de Dios retoñan, resurgen.
Escucha la enseñanza. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Mis hermanos, posiblemente tú te sientes así, que tú has sido cortado. Ahora yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando como se sintió Noemí, que se le murió el esposo, se le murieron los hijos, estaba cortadita. Hay una situación en tu vida que tú te sientes así, como un árbol cortado. Perdiste tu hogar, perdiste a tus hijos, perdiste el trabajo, perdiste la unción, perdiste el ministerio, y te sientes así, de esa manera, como un árbol cortado, diciendo: yo no tengo ramas, yo no tengo ni siquiera hojas, yo no tengo mucho menos fruto. Así me siento. Tienes años agonizando, diciendo: ¿qué va a suceder con mi vida? Y Dios dice aquí: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay esperanza de que tú vas a reverdecer. Hay esperanza de que como la vara de Aarón fue reverdeció, la tuya va a reverdecer. Hay esperanza para el árbol de Dios. Hay esperanza. Y Dios te mostró el ejemplo de renuevo, Cristo, que es a donde tú estás injertado. Cristo es la raíz de David. Cristo, dice Apocalipsis 5, que tiene la autoridad y tiene la llave de David. Esa es la raíz de David, dice capítulo 5 de Apocalipsis. Y nosotros fuimos injertados al olivo, que es Cristo. Y del olivo que es Cristo estamos resurgiendo. Nuestras raíces son de Dios. Nuestro tallo fue de Dios. Nuestro tronco es de Dios. Nuestra rama resurgirá, brotará como vástago, revivirá. Amén. Y es un mensaje de Dios, de restauración para el pueblo de Dios. En cualquiera de la área de tu vida que tú te sientas cortado, que tú no tienes ni hojas y no tienes fruto y no tienes nada. ¿Cuántos troncos hay en la iglesia cortados? Desde la niñez. Te cortaron la estima, te cortaron el futuro, te cortaron de muchas maneras. Aplícalo para ti en el área que sea, en el área que te sientas cortado. Hay esperanza para ti. Viniste a este país, tiene años que no ve a los tuyos. Dice: Dios mío, tengo años acá. No hay esperanza de regresar. El faraón está que se endurece más todavía, porque está endureciendo el faraón para que no haya posibilidad para mí. Pero dice aquí: si el árbol es cortado, aún le queda la esperanza de resurgir de nuevo. Eso lo dice Dios. Esta palabra es de Dios para el pueblo de Dios en estos días. Un cristiano puede secarse por un tiempo, pero no todo el tiempo. Tarde o temprano caerá la lluvia de Dios y volverá otra vez a tomar de la savia, de la raíz, y brotará, porque es árbol de Dios, es linaje de Dios. Por eso tengo esperanza en la iglesia de Cristo. Sé que Dios va a hacer resurgir los árboles cortados. Tienen esperanza. Escucha lo que sigue diciendo. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza. Retoñará aún. Retoñarán aún, y sus renuevos no faltarán. Lo dice Jehová: retoñará aún, y sus renuevos volverán a surgir. Los renuevos son las ramas, los vástagos, los hijos que nacen del árbol. Consuélate en esa palabra. Esa capacidad, te la voy a decir, lo tiene la simiente santa.
Isaías 6. Esa capacidad la tiene la descendencia santa. Eres linaje de Dios. Eres simiente santa. Simiente semilla. Simiente santa. Aplica eso a tus hijos. Tus hijos pueden estar cortados ahora. Y Dios mío, yo no veo esperanza en este muchacho. Cada día está más lejos de Dios. Ay, esa descendencia de Dios. Como el tronco de Isaí, retoñarán sus raíces. Aún sus renuevos se verán. Lo dice Jehová, el que no puede mentir. Y escuchen ahora, versículo 8. Y dice, si se envejeciere en la tierra su raíz. Y yo tengo las raíces mías son viejas. Como le enseñé del olivo, que se pone viejo, el tronco pone viejo, pero su hijo otro tronco, por ahí otra vara. Dice, si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, hermanos. Si su raíz se fuere vieja y el tronco fuere muerto, o sea, cortado hasta el polvo, dice, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa para planta nueva. Amén. Lo que dice Isaías, el Salmo 92, los justos reverdecerán, serán como los cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La manera que un cedro anuncia que Dios es recto es porque crece recto. La manera de decir que tu Dios es fuerte es viviendo en fortaleza. La manera de decir que tu Dios es recto es viviendo en rectitud. La manera de decir que tú no estás viejo, aunque tus raíces fueron viejas y tu tronco fue cortado y está seco hasta el polvo, aún así reverdecerán. Pero escúchame, hermanos, escucha ese versículo, escucha la aplicación de este verso. Dice el 8, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, que dice que ya la raíz está seca porque es vieja y el tronco está vuelto polvo, al percibir el agua, nada más la tiene que percibir. ¿Saben lo que dice la versión? la versión de las Américas, hermano. Dice, al olor del agua reverdecerá como una planta nueva. Solamente Dios, mira, las raíces viejas y el tronco vuelto polvo, pero Dios manda la lluvia así y la olfatea. Y de olfatearla, las raíces comienzan a rejuvenecer y el tronco a surgir y comienzan los renuevos a retoñar. Solamente de percibir el agua, de olerla, nada más. De olerla, de olerla y se va todo lo viejo, todo lo dañado, todo lo cortado. Solamente de percibir el agua reverdecerán. La versión de las Américas dice, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Como si fuera una planta joven, vuelve de nuevo. Eso es lo que quiere decir el original. Como si fuera. No diga que tú estás acabado, ni acabada. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Caleb conquistó una ciudad a los 80. Moisés comenzó su ministerio a los 80.
No importa cómo estén tus raíces, no importa cómo esté tu tronco. Solamente deja que Jehová haga llover. Porque aquí la diferencia es el agua. La diferencia es el agua. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Las capas comenzarán a surgir y todo comenzará de nuevo, de nuevo. Pero me llama la atención, al percibir el agua, la planta puede estar ahí cortada, raíces viejas, el tronco vuelto polvo. Y dice Dios, voy a despertar este árbol. Porque llegó el tiempo. Y Jehová manda la lluvia temprana y tardía a su tiempo. El agua en la Biblia es un tipo del Espíritu Santo. Jesús se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y tome del agua de vida gratuitamente. Porque el que cree en mí, como dice el Escritor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. El Espíritu Santo está en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios. Él hará llover sobre ti. Y al percibir, al oler solamente, hermanos, solamente olfatear el Espíritu, y ya tú estás creciendo, saliendo de la vejez, del desgaste. ¿Cuántos están desgastados en la iglesia ya? ¿Cuántos ministros están desgastados ya? Están cansados de lo mismo. No cansados. Ya no dan más, están como cohetes explotados. Sí. Lo confiesan, estoy así. Tengo ánimo, estoy así. Y Dios te trajo esa palabra de renovación hoy. Para decirte, voy a hacer llover sobre tu vida. Voy a enviar de nuevo el Espíritu. Porque te quiero con una planta nueva. Viene un resurgimiento de ti. Dios anuncia proféticamente un reverdecimiento, un resurgimiento. Viene vida. Dios va a hacer llover sobre tu era, sobre tu campo, sobre el árbol. Va a hacer llover. El agua es un tipo también de la palabra. Habla la Biblia de la regeneración del agua por la palabra. La regeneración viene por el agua, por la palabra. Y esto es lo que yo siempre les digo a mis hermanos. ¿Por qué nuestras raíces están viejas? ¿Por qué nuestro tronco está cortado? ¿Por qué nuestro tronco está vuelto polvo? O el diablo lo cortó, o nosotros lo cortamos. O no nos hemos puesto a la lluvia. Hemos puesto un techo para que no llueva sobre nosotros. Nos hemos enclaustrado y no está cayendo el agua sobre nosotros. Si no hay devoción personal todos los días, si no hay lectura de la palabra, te lo voy a poner en lenguaje directo y práctico, porque el mensaje de restauración es muy lindo, pero ¿cómo se hace eso? Yo no he visto un cristiano que tenga una devoción diaria con Dios que esté seco. No lo he visto todavía. Sí, en crisis, en problemas, en enfermedades, en luchas, en problemas de todo tipo, en turbación en otra ocasión. Todo eso es parte de llevar la cruz de Cristo. Por causa del Señor, el mundo está opuesto a nosotros. Pero el cristiano que siempre se expone al agua, a la lluvia. Hermano, Dios manda lluvia sobre sus árboles. ¿Ustedes cuántos saben que los árboles tienen una capacidad para atraer a la lluvia? Vaya a un desierto a ver si llueve en el desierto. ¿Por qué no llueve en el desierto? ¿Por qué las nubes pasan y no caen en el desierto?
¿Por qué los países dicen, si queremos lluvia tenemos que sembrar árboles? Ay, porque Dios lo hizo así, mis hermanos. La lluvia cae donde hay árboles. ¿Dónde cae la lluvia? Donde hay árboles. Donde hay desierto no cae la lluvia, mis hermanos. No cae la lluvia. Eso no es coincidencia. Así lo hizo Dios. Dios no va a malgastar su lluvia. Lo más triste es una inundación en el desierto. Triste pasa en Israel a veces. El desierto inundado, Dios mío, cuánta agua perdida para nada. Porque de la arena seca no surge nada. Pero donde hay árboles, aunque estén secos, aunque estén cortados, cuando llueve apenas perciben el agua ahí. Las olfatean, comienza a reverdecer el campo de Dios. Entonces, hermanos, pídele lluvia a Dios. Exponte a la lluvia. No descuide tu devoción personal cada día. Madruga a buscarlo. Adelántate al alba para alabar a tu Dios. Es mejor invertir horas aún de tu sueño para exponer. O ¿qué tú haces por la mañana cuando tú tienes plantas? ¿Tú no les pones al sol? En casa no hay mucha, porque mi esposa tiene 2 o 3 y siempre está que la vira para acá, que la pone a la ventana. Y cuando le hice la cocina me dijo, ponme algo así para poner la planta ahí, para que me le dé el sol y la agüita y podarla. Hermano, así pasa en la vida espiritual. En otras palabras, hay una palabra de consolación para los troncos cortados y para las raíces secas. Pero yo te voy a dar una medicina preventiva. No permita que el diablo te corte el tronco. No permita que se envejezcan tus raíces. Cultívala. Exponte a la lluvia de Dios. Si ya tu tronco está cortado y tus raíces secas, no te entristezca. Aquí dice que tú eres un renuevo de Dios, que tú eres un retoño de Dios. Pero después que resurjas, por favor, tu devoción personal. Todos los días. Si tú te expones a la lluvia de tu casa en tu ministración personal, va a tener el deseo de venir a los cultos los martes y los jueves en el caso de esta iglesia. No te va a ser tedioso. Ay, que para la iglesia ahora prefiero un programa de televisión. Ay, alguien que está viviendo en el espíritu jamás va a dejar un culto por ver a los Yankees o en una serie mundial, hermanos. Jamás. Cuando pasa eso contigo, es un síntoma que está mal en ti. Se me están secando las raíces. Debo exponerla más a la lluvia. Y en el primer lugar donde Dios quiere hacer llover es en tu casa. En tu casa y en la devoción personal. Y después te va a tener la lluvia colectiva aquí en la iglesia. Va a llover. Y después el mundo lo va a ver. Amén, mis hermanos. No me gusta solamente darle esperanza, porque hay algunos aquí que no están cortados. Entonces yo le digo a los que no están cortados, exponte a la lluvia. Porque la simiente santa tiene la capacidad que cuando olfatea la lluvia, cuando la percibe, inmediatamente se renueva y es como planta joven. Amén, mis hermanos. Entonces yo quiero orar ahora al Señor. Ponte en pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esa vida que tú has querido que escuche la palabra. Hermano, hermana, yo oro por ti en el nombre de Jesús. Yo digo, habla al Señor en oración y digo que el Señor haga llover sobre tu vida, sobre tu plantío, sobre tu era. Ahora el Señor haga florecer tu vástago y salga la vara florecida de tu tronco cortado. Y el Dios del cielo haga que la lluvia caiga sobre ti y que tus raíces, ya que eres simiente santa, puedan olfatear, puedan percibir la lluvia de Dios, para que el contacto llegue a la vida de Dios y la posibilidad de vida sobre ti. Mi hermano, en el nombre de Jesús, levántate, sacúdate. Ha llegado la vida de Dios a ti. Vuelve a resurgir. Eres una planta nueva, mi hermano. Eres una planta nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él te da renovación
por el Espíritu Santo y por la palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.